8.3. Aplicaciones a la física y a la ingeniería. Veremos primero momentos y centros de masa. Haremos ahora una pequeña gráfica que nos permite asentar un poco las ideas. Una placa apoyada en un punto P. Queremos hallar el punto P mayúscula sobre el que una placa delgada de cualquier forma se mantiene horizontal en equilibrio como en la figura. El punto P del que hablamos se llama centro de masa o centro de gravedad de la placa. Para ilustrar, graficaremos en el plano XY masitas puntuales M1, M2, M3 en los puntos de coordenadas X1, Y1, X2, Y2 y X3, Y3. Consideremos un sistema de n partículas con masas M1, M2, Mn, localizadas en los puntos de coordenadas X1, Y1, X2, Y2, Xn, Y en el plano XY, como se muestra en la figura. Se define el momento del sistema respecto al eje Y como m sub y es igual a sumatoria de igual a 1 hasta n de m sub i x sub i, y el momento del sistema respecto al eje X como m sub x igual a sumatoria de i1 hasta n de m sub i y sub i. Entonces, m sub y mide la tendencia del sistema a girar respecto al eje y m sub x mide la tendencia a girar respecto al eje X. Las coordenadas paréntesis X barra, Y barra del centro de masa están dadas por las fórmulas siguientes. X barra es m sub y sobre m y y barra es m sub x sobre m, donde m es la sumatoria de igual 1 hasta n de m sub i, es decir, es la masa total. Puesto que m mayúscula sub y es igual a m minúscula por x barra y m mayúscula sub x es igual a m minúscula por y barra, el centro de masa de coordenadas x barra, y barra es el punto donde una sola partícula de masa m minúscula, esto es la masa total, tendrá los mismos momentos que el sistema completo, y esta propiedad va a ser muy utilizada, debemos recordarla. Ahora consideremos una placa
llamada lámina con densidad uniforme ρ que ocupa una región R del plano. Suponga que la región R se sitúa entre las rectas x igual a A y x igual a B, que son rectas verticales, arriba del eje X y debajo de la gráfica de f, donde f es una función continua. Ahora mostraremos la gráfica de la lámina que está comprendida por las rectas y igual a f de x debajo de ella, por encima del eje X, entre las rectas verticales x igual a A y x igual a B. Graficamos también un rectángulo de aproximación, cuyo centroide es C sub I, que es el punto donde se cortan las diagonales. Dividimos la lámina en n franjas verticales de igual ancho delta x. Como en el caso del área, aproximamos cada franja vertical por un rectángulo. En la figura dibujamos el iésimo rectángulo de aproximación. Para efectos de cálculos de momentos de este rectángulo, podemos suponer concentrada toda su masa en su centroide C sub I, que tiene coordenadas x, un medio de f de x, y como la masa total de este rectángulo es ρ por área igual a ρ por f de x por delta de x, entonces su momento respecto al eje Y es x, que multiplica a ρ por f de x por delta x, y su momento respecto al eje X es un medio f de x, que multiplica a ρ por f de x por delta de x, y esto es igual a un medio ρ que multiplica a f de x al cuadrado por delta de x. Entonces, los momentos de la lámina entera respecto a los ejes son m mayúscula sub y es igual a integral entre a y b de x que multiplica a ρ f de x diferencial x. Entonces, ρ integral entre a y b de x f de x diferencial x es igual a momento respecto al eje y. M sub x es igual a un medio integral entre a y b de ρ por f de x al cuadrado diferencial x. Entonces, un medio ρ integral entre a y b fx al cuadrado diferencial x es el momento con respecto al eje x. Ahora, el centro de masa de la placa es x barra
es igual a my sobre m minúscula, es decir, rho integral entre a y b de x f de x diferencial x sobre rho integral entre a y b de f de x diferencial x, ya que la masa total es rho por área total. La ordenada del centro de masa y barra es mx sobre m minúscula, es decir, 1/2 de rho integral entre a y b de f de x al cuadrado diferencial x sobre rho integral entre a y b de f de x diferencial x. Se puede cancelar ahora la constante rho, que es la densidad. En resumen, el centro de la masa de la placa o el centroide de la región R se realiza en el punto de coordenadas x barra y barra, donde x barra es igual a 1 sobre área integral entre a y b de f de x diferencial x y y barra es igual a 1 sobre 2a integral entre a y b de f de x al cuadrado diferencial x. Y los momentos respecto a los ejes coordenados son m mayúscula sub x igual a 1/2 rho integral entre a y b de f de x al cuadrado diferencial x y m sub y igual a rho integral entre a y b de x f de x diferencial x, donde a es el área de la placa. Observación 1. Si la lámina R es simétrica respecto a la recta L, entonces el centroide de la lámina R está sobre la recta L. Y así el centroide de un rectángulo es su centro geométrico. Graficaremos ahora una lámina R, comprendida entre las gráficas de las funciones y igual a f de x y igual a g de x, entre las rectas verticales x igual a a y x igual a b. Graficamos también el rectángulo de aproximación, cuyo centroide es C sub i, que es donde se cortan las diagonales, de coordenadas x, 1/2 fx más g de x. Si la región R se localiza entre dos curvas y igual a f de x y igual a g de x, donde f de x mayor o igual que g de x, como en la figura, momento respecto al eje x es igual 1/2 rho integral entre a y b de f de x al cuadrado menos g de x al cuadrado por diferencial x. El momento respecto al eje y es rho por x integral entre a y b de x que multiplica f de x menos g de x diferencial x. Las coordenadas del centroide son x barra igual a 1 sobre a integral entre a y b de x por
f de x menos c de x diferencial x. Y y barra es 1 sobre 2a integral entre a y b que multiplica a f de x al cuadrado menos g de x al cuadrado por diferencial de x.